Hola maestros, buenas tardes. Permítame saludarles el día de hoy y presentarles mi trabajo del día de hoy. Como les había dicho la vez pasada en el video pasado, íbamos a encontrar dónde a través de los conocimientos o los aprendizajes esperados o los enfoques para los aprendizajes, nosotros como ser nos vinculamos con ustedes y generamos una propuesta de trabajo. Bien. En el libro de aprendizajes clave, lo que es la página 67, yo le estoy diciendo del libro de primer grado de primaria, pero todos los libros de primero a sexto año de primaria en aprendizajes clave lo tienen, en donde dice el enfoque pedagógico para la enseñanza del español, dice, el enfoque de la enseñanza de la asignatura de la lengua materna español se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Entonces, para dar esta enseñanza de la lengua materna, o lo que le llamamos español, su sustento, o donde va a iniciar este proceso de trabajo, son las aportaciones psicolingüísticas. Y entonces en eso es ahí donde entran los recursos de USAER para poder definir. Entonces, déjenme les digo qué es la psicolingüística. Es el estudio científico de los comportamientos verbales en sus aspectos psicológicos. O sea, la psicolingüística va a estudiar la manera en que los comportamientos verbales se dan desde el ámbito psicológico, o sea, cómo desde aquí, desde el cerebro, se van desarrollando estas acciones. Yo les vuelvo a recordar lo que Dua decía, que son los tres procesos cerebrales que había que poner atención y eran la de cómo recibimos, las estrategias que utilizamos y las redes afectivas, el reconocimiento, el pensamiento estratégico y las redes afectivas. Entonces, dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros como docentes tenemos que identificar si nuestros alumnos tienen estos fundamentos psicolingüísticos. Hay procesos pedagógicos que le llaman a esto los prerequisitos para la lectoescritura. Dada mi experiencia como maestra de apoyo en los servicios de USAED, yo empecé a utilizar lo que es dos pruebas que fueron facilitándome mi trabajo y la experiencia de mi trabajo y sé hacia dónde dirigen estas necesidades. No quiere decir que ya es como un cuadro de definición tiene 5 puntos, se va educación especial, pero se va esto. Sí, no es una tabla de reportes, no, o una tabla cuantificada de reportes, pero sí nos dice que hay un síntoma que tenemos que atender antes de dar los procesos lectoescritores. Entonces, si psicolingüística habla de los comportamientos verbales, yo utilizo dos instrumentos. Uno que es el test de IDPA y el segundo que es el test de Filo. Lo que estoy buscando es definirles porque fue la única, es la única prueba que no abrí. Pero bien de mientras, el test de Filo lo utilizaban ya desde 1980 a 1990, porque los alumnos que salían del preescolar, les aplicaban esta prueba de Filo acá en México, y entonces pues ya con esa era como nuestra ficha descriptiva para entrar de preescolar a primer grado de primaria. Entonces, ¿qué dice el enfoque del aprendizaje clave? Que para la enseñanza del español, los maestros tienen que enfocar
su sustento en aportaciones psicolingüísticas. ¿Qué les está diciendo desde el aspecto psicolingüístico las condiciones de cada alumno? Entonces, yo les hablé de Filo, y Filo es una prueba de 8 subpruebas diseñadas para evaluar las habilidades básicas para aprender a leer. Y son coordinación visomotora, memoria visual, atención dirigida, vocabulario, comprensión general, resistencia a la inversión en la copia de figuras, coordinación auditivo-motriz, resistencia a la ecolalia, capacidad de pronunciación e índice de fatigabilidad. Entonces, dice que parecen entre 5 y 7 años, pero en la práctica, bueno, aquí en el test de Filo nos van reportando estas necesidades. Entonces, ¿cómo lo evalúo yo? Bueno, ahí el test de Filo le hago así. Le enseño 3 imágenes y me las tiene que reproducir. Le enseño una imagen con 8, 7, 10 objetos y le pido que lo observen, que los miren, lo tapo y me tienen que decir lo que vieron. El primer ejercicio es el de la copia. Resistencia a la inversión de copia de figuras. Entonces el niño copia la imagen, ve de 7 a 10 imágenes y reproduce todo lo que vio. El recortado es sobre una línea quebrada y sobre una línea curva. Luego, yo hago movimientos al aire y el niño los tiene que dibujar. Lo que él comprendió que se hizo, él lo tiene que dibujar. Luego, yo le digo árbol, silla, piedra, mesa, flor, casa, cachorro, petaca. Y entonces le digo, ahora repítemelo tú. Y entonces me lo tiene que repetir. Y esa es la memoria auditiva. Luego le digo, te voy a contar un cuento, pon atención y después de que termine de contarte este cuento, tú me lo vas a decir de nuevo. Entonces les platico que María era una niña que compró una muñeca de porcelana que tenía los ojos azules y un vestido amarillo, pero ese mismo día que María compró la muñeca se cayó y se rompió y María lloró mucho. Entonces doy una pausa y yo les hago que me lo repitan. Entonces ellos me lo repiten y tienen que llevar la secuencia de la organización en el proceso. Me tienen que decir que María compró una muñeca que era de porcelana, que sus ojos eran azules, que su vestido era amarillo y que ese mismo día que compró la muñeca, pues se cayó y se rompió la muñeca y que eso hizo que María llorara. Así lo tienen que narrar los niños. Y entonces ahí se da otro puntaje. En cuanto a lo que es la capacidad de pronunciación y la coordinación auditivo-motriz a la resistencia de la ecolalia, esto es que yo les digo incomprendido, transiberiano, Nabucodonosor, son palabras polisílabas de más de 4 sílabas, en donde se le busca al niño que reproduzca auditivamente. Entonces ya nos denota ciertas dificultades auditivas cuando dice Nabucodonosor, dice Acosor, o transiberiano, asialiano. Entonces el niño tiene esa dificultad a la reproducción a la ecolalia, o sea, reproducir lo que escucha, ¿sale? Entonces, y el último de fatigabilidad, que van poniendo puntitos lo más rápido posible en medio minuto. Ese es el test de Filo. El test de Filo reporta 4 niveles, el nivel A, B, C y D. Y esos 4 niveles que nos reporta el test de Filo nos llevan a reconocer. Hay niños que están en el nivel A y con dificultades, no presentan ninguna dificultad para la lectoescritura. Los niños que llegan con el nivel A para la lectoescritura en agosto son los que en noviembre, diciembre estarán leyendo y escribiendo. Los niños que llegan en el nivel B de Filo, en su mayoría de las veces se llevan todo primer año de primaria para aprender a leer y escribir. Los niños que están en el nivel C les puede tomar primero, segundo y parte de tercer año de primaria para aprender a leer y escribir. Y los niños que tienen nivel D
les tomará el nivel básico de primaria para aprender a leer y escribir. Ahora, si los niños tienen un nivel B, C y D en agosto y para junio ese nivel no ha progresado, no ha cambiado, no ha madurado, el nivel lectoescritor se va a complicar un poco más. Entonces, yo lo que acostumbro a hacer es aplicar a primer año de primaria siempre el test de filo, lo aplico en los meses de agosto a diciembre y ya verifico qué niños de plano de entrada hay que trabajar significativamente con ellos. ¿Por qué? Porque esos niños son los que van a requerir necesidades educativas especiales y que van a requerir de apoyos muy significativos y que si buscamos atender el rezago educativo son a los que hay que atender de manera significativa. Hay que darles mayor motivación, hay que darles mayores estrategias para el aprendizaje. Esto es en cuanto al test de filo. Tengo otra prueba para evaluar, que esto, como les digo, yo les llamo los niños de diagnóstico, nuestra detección inicial del servicio de usaderes permanente. Nosotros durante todo el ciclo escolar podemos estar detectando necesidades educativas especiales. Y entonces ya tenemos a este niño, lo empezamos a evaluar, empezamos en febrero, en marzo, empezamos a detectar niños que tienen condiciones muy específicas para el aprendizaje. Entonces estos chicos son los que van a requerir apoyo en lo sucesivo. Y entonces yo aplico el test de filo durante ese ciclo escolar en la detección. Cuando acaba el ciclo escolar que ya lleva el niño primer año de primaria y pasa segundo año de primaria, su diagnóstica inicial ya no la hago con filo porque yo ya sé que tiene ciertas necesidades y aplico la prueba de ITPA, que es un test más fino y que dices, pero maestra, no habla bien, no pronuncia bien. En esta prueba psicolingüística, me reporta información sin necesidad de que el niño hable. El niño solamente escuchando y señalando, vamos comprendiendo cómo están sus funciones cognitivas. El test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, el test de aptitudes psicolingüísticas de Illinois, que son sus siglas en inglés, ITPA. Este test de aptitudes psicolingüísticas es un instrumento diagnóstico. Su principal objetivo es detectar las aptitudes y dificultades específicas de los niños para proporcionarles el remedio oportuno siempre que sea necesario. Además de que ofrece un marco dentro del cual se han generado este test desde el punto de vista educativo y es una base para desarrollar programas de entrenamiento y remedio para niños. Es una herramienta para evaluar los problemas de aprendizaje y seleccionar programas. Es una herramienta para evaluar los problemas de aprendizaje y seleccionar y programar los procesos de intervención y se aplica entre niños de 3 a 10 años de edad. Y su finalidad de evaluación son las funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso de comunicación, consecuentemente detección de trastornos de aprendizaje. Y se compone de 11 subtests y que son los siguientes. Entonces, les vuelvo a repetir el enfoque del español para que vayan diciendo, bueno, ¿por qué nos dice tanto la maestra? Porque tienen que entender, porque aquí en el libro de aprendizaje es clave, en la página 167, dice el enfoque de la enseñanza de la lengua materna, español, se sustenta en las aportaciones psicolingüísticas y la psicología constructivista. Entonces, para que un niño aprenda la lectoescritura, requiere de una evaluación psicolingüística. Ya les enseñé una muy fundamental que desde 1990 a la fecha ha funcionado y se llama el test de filo. Y esa a mí me reporta los primeros diagnósticos y necesidades de los chicos. Ahora, vamos con la segunda prueba, que es de Illinois. Y es un test de evaluación de las evaluaciones de las aptitudes psicolingüísticas en sí. Y entonces, dentro de estas aptitudes psicolingüísticas tenemos 11, que son comprensión auditiva. Aquí le contamos un cuento, como el de
María que compró una muñeca, pero aquí es otro cuento y las preguntas se contestan señalando dibujos. Por ejemplo, ¿quién tenía un burrito? Y entonces señalan la respuesta. ¿Quién se comió las lechugas? Y señalan que fue el burrito, porque el burrito se les escapó y comió muchas cosas y les hizo varias travesuras. El niño que comprende auditivamente va a dar respuesta a su prueba. Ahora, vamos con la siguiente prueba. Comprensión visual. ¿Qué quiere decir? Que lo que estamos viendo en secuencias, el niño lo comprende. Por ejemplo, le enseño una silla y le digo, ¿ves esto? Y luego le enseño 4 objetos. Busca uno parecido aquí. Y eso es comprensión visual. Ah, pues ¿qué me están enseñando? Una silla, busco algo similar. Y entonces, una de las características para que el alumno progrese académicamente es vocabulario. Hay veces que decimos que queremos que aprenda a leer y escribir y sumar y contar, pero si no les damos las clases de historia, geografía, ciencias naturales, formación cívica y ética, esas 4 materias, si lo abstenemos de esas 4 materias, el niño no va a evolucionar en su lenguaje. Y entonces, lejos de hacerlo un bien por tenerlo todo el día con matemáticas y español, le estamos quitando oportunidades de evolucionar su pensamiento al aprender palabras nuevas. Luego, en memoria secuencial motriz, visomotriz, ven que yo hacía unos dibujos al aire y el niño los reproducía. Acá él ve unas tarjetas y las va reproduciendo, pero no es a la copia. Es una tarjeta que tiene que recordar para poderlo escribir. La siguiente es asociación auditiva. Y en asociación auditiva dicen, el papá es grande, el niño es pequeño. Los peces van por el agua, los pájaros van por el aire. Entonces, uno les va preguntando, ¿comes en un plato, bebes en un vaso, o en una copa, en una taza? El humo sube, la lluvia, y entonces en esa asociación auditiva el niño va dando respuestas. Ahora, en memoria secuencial auditiva, que es otro punto de evaluación, les decimos 9-1 y el niño tiene que reproducir el sonido 9-1, 7-9 y él tiene que decir 7-9 y así vemos cuánto tiene de memoria de retención, 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y ya vamos descartando. No son pruebas, todas estas de ITPA, no son pruebas muy densas, muy difíciles, porque se suspenden al tercer error. Y si el niño se equivoca, pues ya, ahí ya suspendemos. Asociación visual. El niño ve, por ejemplo, algo y busca otro parecido. Entonces va generando esta asociación visual. ¿Sale? Bien, en integración visual hay un gallo y una gallina grande y los tienen que buscar dentro de un dibujo todos los gallos y gallinas que encuentren. Los peces, las botellas, los serruchos y el martillo, unos perros y entonces ahí nos da un puntaje. ¿Cuántas cosas perciben? Fíjense que aquí ya también descubrimos mucho cuando necesitan lentes porque vemos que se acercan mucho el trabajo para identificar las imágenes. Y lo normal en distancia son 30 centímetros a la evaluación. Cuando ya el alumno se pega mucho el trabajo, ya no está reflejando que requiere lentes. La siguiente prueba, que es expresión verbal, y es aquí donde yo les digo que necesitan los niños aprender vocabulario. El primero es, por ejemplo, decimos, a ver, en un minuto me vas a decir lo que ves. Silla, sillón, mueble, tazas, vasos, copas, cereal, leche, mueble, libros, radio y esto. Silla, agua y va. Entonces el niño tiene que ir diciendo más rápido lo que ve. Pero ¿qué pasa si no tiene el vocabulario y no sabe cómo se llama? Ahí está el problema. En expresión verbal les dice las partes del cuerpo, animales, frutas. Esas 3 son las evaluaciones. ¿Cómo sabemos que el niño no conoce su cuerpo? Pues porque nada más te dice ojos, nariz, boca y luego ojos, nariz y ya. Hasta ahí llegó. En animales, perro, gato, ratón,
y ya, se queda ahí. Y en frutas, cuando no comen o no tienen una nutrición vasta o han probado de todas las frutas y saben cuáles les gustan, ¿no? Pues ahí ya nomás te dicen unas cuantas. Entonces, pues eso es expresión verbal. Integración gramatical. Dice, son unas imágenes que ellos ven y dice, aquí hay una cama, aquí hay dos. Entonces ya desde que estás escuchando dos, ellos tienen que decir camas. Entonces aquí este es un toro y este es una vaca. Y entonces ellos van viendo las imágenes y van dando respuesta. Por ejemplo, la gallina va a poner un huevo, ahora ya lo ha puesto. Pero ves que dicen ponido o cosas así, entonces no se califica como mala. El balón es pequeño y este es otro grande y el otro es mayor, más grande. Y hay unos que dicen, no, este es chico, este es mediano y el otro es grande. No, a ver, escucha la oración porque tienes que manejar la integración gramatical. En expresión motriz, ellos no tienen que hacer nada, solamente tienen que, aparece un peine y un espejo y ellos tienen que hacer que se peinan, un clarinete, un fontoscopio, un teléfono, y así que marcan. Ellos tienen que representar motrizmente lo que están viendo, cómo lo utilizarían. El más difícil es el hilo y la aguja, que tienen que tirar del hilo, cortarlo, meterlo en ¿cómo se dice? Enhebrar la aguja, hacer gesto de que le hacen su nudito, de que cosen, de que nudan y cortan. Esa es la evaluación más fuerte de expresión motriz. Ven que inclusive para adecuaciones curriculares yo les decía, enséñenle a los niños a coser botones, por favor, que aprendan a pegar botones, porque hay veces que estas pruebas de expresión motriz las tienen incorrectas por eso. Integración auditiva. En integración auditiva vamos a decirle autobús y ellos dicen autobús, colegio y ellos dicen colegio, guitarra, guitarra, televisión, zapato y ellos dicen zapato. Hay niños que dicen, pero si ya el alumno ya de por sí ni habla bien, nada. Pero fíjense que hay veces que los niños que tienen dificultades para pronunciar correctamente, esta prueba la sacan correcta. Porque esa no es su deficiencia, la comprensión auditiva, sino su deficiencia es la expresión oral. Entonces, estas pruebas, como nos dicen, van a ir definiendo las características de los alumnos. En cuanto a este enfoque pedagógico de español, que les vuelvo a repetir, es el punto medular, porque si para decidir la enseñanza de la lectoescritura, de la comprensión auditiva, de la comprensión y de la redacción y todo esto, si su fundamento evaluador es la psicolingüística, pues les vuelvo a repetir, no es de que ahí es donde entremos nosotros, sino que ustedes tienen que comprender estos procesos madurativos en los niños para poderlos utilizar. Tenemos una de las experiencias más fuertes y completas, el desarrollo neuropsicológico de los lóbulos frontales y las funciones ejecutivas. Y bueno, las funciones ejecutivas es uno de los libros que tiene como fundamento aprendizajes clave. Y entonces van a decir, pero ¿cómo la psicología, cómo vino esto a interponerse y a juntarse y a coordinarse? Bueno, pues ese es uno de los aspectos que tienen en estudio y que está padre, porque entonces cuando nos vamos directamente a la enseñanza de la lectoescritura, decimos, pues a mi hijo, mi alumno, yo ya le di todos los ingredientes, ya tiene las 11 funciones ejecutivas que debe de requerir y ahora sí le podemos enseñar lo que sigue, ¿no? Estoy buscando otro ámbito de trabajo en que entra lo que le llamamos ¿dónde entramos nosotros? Ya les dijimos que es de reconocimiento y las funciones de estrategia, que está en el ISPA o en el test de filo. Ahí evaluamos y obtenemos esta información, lo que es reconocimiento y lo que es estrategias. Y para cerrar, dicen, ¿dónde maestra Cristi dice las redes emocionales? ¿Dónde dice que para la lectoescritura vamos a requerir de eso? Bueno,
Pues en lo mismo que en aprendizajes claves, primer año de primaria, ustedes lo pueden buscar en la página que sea. Yo les doy la referencia de primer año de primaria porque es el libro que tengo abierto en la computadora. Pero en primer año de primaria, en la página 177, búscala, dice, ve que hay 3 ámbitos de la enseñanza de la lengua materna, que es ámbito de estudio, ámbito de literatura y de participación social. Fíjese lo que dice en participación social. Un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Entonces uno se queda pensando, o sea, ¿cómo? ¿Sí? En las redes emocionales es un requisito indispensable para el aprendizaje de la lectoescritura. Ya nos hablaron de IDPA, ya nos hablaron de Filo y lo más importante, las redes del comportamiento. Entonces, si el alumno no se sabe comportar, si el alumno no va a acceder, no va a acceder. No se va a aprender, no. Inclusive, si ustedes ya vieron tanto en lo que estamos trabajando con los papás, que fue el primer tema, comunicación, y cómo van a expresar su pensamiento los niños a través de las adivinanzas, a través de esto y lo otro, se va a enseñar no nada más leer y escribir, sino las redes emocionales. Y las redes emocionales es un punto fundamental para que el niño pueda acceder a la lectoescritura. Entonces, es estilos y ritmos de aprendizaje, si lo quieren ver así, sí. IDPA, Filo y este evaluador de conductas socioemocionales son los 3 elementos y los requieren para el aprendizaje. Entonces, ante eso, yo cierro el día de hoy. Yo sé que me falta hablar de lo socioemocional, pero entonces ya será la siguiente momento. Solamente quería dejarlos con la duda de dónde van a encontrar la educación socioemocional en español. Ahí está, en el ámbito de participación social. ¿Sale? Entonces, pues, revisen, chequen, vean que lo que les estoy diciendo viene en los libros de la SEP y que es un elemento indispensable para poder trabajar, sí. Y que lo tenemos que aprender a dominar, sí, porque en parámetros, perfiles e indicadores dice eso. Conocer las condiciones del alumno para poder hacer sus planeaciones. Que tengan buena tarde y nos vemos el día jueves. Gracias.